Ahora en este video vamos a ver unos ejemplos de OpenACC mirando el mismo ejemplo básico de multiplicación de matrices de tres maneras distintas. Entonces en este primer ejemplo vamos a multiplicar las matrices eh, en el acelerador. Para esto vamos a copiar las dos matrices A y B que queremos multiplicar, así como la matriz C en donde vamos a almacenar el resultado. Veamos el código de este ejemplo. Estas son las directivas de OpenACC. Entonces le estamos diciendo que copie hacia el acelerador A y B y que copie C. Eh, la diferencia con este copy in y este copy es que con este copy al final vamos a recibir una copia de C, que es la matriz que tiene el resultado. Listo, entonces esto como se ve al ejecutarse en el Visual Profiler. Entonces vemos que se realiza una copia de datos al inicio. Aquí podemos ver la copia de las matrices. Se realiza la multiplicación y se copia de vuelta la matriz C. Listo. En el siguiente ejemplo vamos a aplicar una regla de la programación con coprocesadores y es evitar la transferencia de datos entre el dispositivo y el host. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear las matrices en el dispositivo, en el acelerador, y de esa manera evitamos transferir los datos de las matrices A y B. Entonces, veamos el código. Aquí lo que utilizamos es create. Entonces, le estamos diciendo que create esas dos matrices y que copie em, la matriz al host con el resultado, es decir, la matriz C. Aquí vemos que tenemos un kernel que inicializa la matriz y otro que realiza la multiplicación. En el profiler, gráficamente, vemos esto. Entonces hay dos kernels, este de la inicialización o creación de matrices, mejor dicho, el de la multiplicación, y tenemos de vuelta la copia de device a host de la matriz C con el resultado de la multiplicación. La diferencia en desempeño de estas dos, pues no es muy significativa porque los datos que estamos manejando son muy pequeños y como ya hemos visto, esta operación está muy optimizada en la tarjeta gráfica en hardware, pero sin embargo sí alcanzamos a ver una diferencia de unos cuantos milisegundos. 39 contra 1,13. Listo. En los dos ejemplos anteriores manejamos matrices de dos dimensiones en las que el programador no tenía que asignar la memoria manualmente. Entonces en este tercer ejemplo vamos a ver el mismo código, pero vamos a crear apuntadores a matrices de un tamaño definido por el programador y vamos a pasarle a una función esos apuntadores. Esto es un ejemplo que se parece más a lo que se utilizaría ya en un ejemplo no tan trivial como el de la multiplicación de matrices. Entonces veamos el código. Entonces aquí en la función principal se define los apuntadores y se asigna la memoria manualmente. Y se llama la función doTest, que es la que hace la multiplicación de las matrices.
y como parámetros se tienen los apuntadores a las distintas matrices y también el tamaño de los arreglos. Entonces acá OpenACC eh, asigna la memoria según el tamaño definido por el programador, y lo mismo que en el ejemplo 2, se crea el arreglo en el acelerador y se copia el resultado al host. Al finalizar se tienen los dos mismos kernels, el de creación de matriz y el de la multiplicación. Acá se utiliza una directiva, hace ese loop independent. Esto le dice al compilador que no hay una dependencia entre los ciclos para que lo paralelice. Entonces nosotros como desarrolladores también podemos decirle al compilador el que paralelice ciertos loops. Y este es loops seq, lo que dice es que ese código se debe ejecutar secuencialmente en el kernel. Entonces así sería como nosotros normalmente manejaríamos las, las matrices en una función aparte que recibe un apuntador. Veamos cómo se visualiza esto en el NVIDIA. Entonces acá vemos la ejecución igual al ejemplo 2. Tienen los dos kernels, el de creación de la matriz y el de la multiplicación, y la copia de ese con el resultado al final. Bueno, entonces el último ejemplo que simplemente vamos a enunciar es cómo se puede, mediante directivas OpenACC, definir parámetros más específicos eh, para que el compilador cree el código en paralelo según ciertos parámetros que nosotros definimos. Por ejemplo, si nosotros no especificamos nada, él automáticamente los define, pero si nosotros le decimos en este ejemplo, por ejemplo, gang de 100 y 128 threads, ya vimos antes cómo se mapea la arquitectura genérica de OpenACC, de gangs y vectores y workers a parámetros de un acelerador, como por ejemplo una GPU.